bueno, eso se puede, ¿no? Se puede tener una sola usuario y varias personas ahí participando, nada más háganmelo saber mediante un correo electrónico que así lo estuvieron haciendo. Recordarles bueno, traer a su atención que este evento o este curso en línea está siendo organizado a través de el programa Guanajuato Zona Premium Agrícola de México, el cual tiene el propósito de contribuir a que las unidades de producción de la cadena agroalimentaria de nuestro estado, en particular, pues somos el gobierno del estado de Guanajuato, pero puedan cumplir las exigencias de los mercados nacionales e internacionales respecto a la inocuidad, la sanidad, la responsabilidad social y ambiental, con la finalidad de pues, mantenernos siendo un estado competitivo, mantenernos siendo líderes en los mercados nacionales e internacionales. En particular, pues este curso del Código de Manufactura de SQF atiende a el pilar de nuestro programa de la inocuidad. Tenemos otras actividades que les voy a presentar brevísimamente en un momento sobre lo que hacemos en otras de los pilares de este programa. Si ustedes pertenecen al sector primario, producen a campo abierto, en invernaderos, en macrotúneles, este programa es exacto para ustedes. ¿Cómo le hacen para integrarse? La forma más fácil es que se metan a la página web y sigan al de la ISDAIR, ahí están las reglas de operación, ahí está toda la información y bueno, hay que irla siguiendo y leyéndola. Pero aquí les tengo un brevísimo resumen, hay que inscribirse al programa, hay que hacer aviso de siembra si son producción primaria. Posteriormente el CESABEC, que es el organismo operador y que por naturaleza en el estado de Guanajuato lleva a cabo las acciones en materia de inocuidad, irá a sus unidades de producción a hacerles un diagnóstico y una vez que tengamos todo esto van a poder recibir apoyos para capacitación, para asistencia técnica, para contratar servicios, apoyos económicos para contratar servicios y para adquirir infraestructura que requieran para cumplir los estándares de inocuidad. Directamente a través del CESABEC. El proceso es el mismo, pero finalmente quien emitirá el apoyo será el CESABEC. Y en el caso de apoyos para contratar servicios sobre responsabilidad social y capacitarlos en responsabilidades sociales directamente a través de la Secretaría. Como esta es una información brevísima, no es el objetivo de mi participación en este momento ahondar en lo que es el programa, simplemente dejarles una invitación para que nos acompañen los viernes a estas pláticas informativas donde les decimos cómo se hace paso a paso los procesos que les acabo de platicar. Entonces, lo único que les pido es que manden un correo, no se alcanza a ver ahí en la diapositiva, está mi correo, pero se los vamos a dar en un momentito más. Hay que mandar correo, les mando la liga, les mando los requisitos, les explico cómo se va a hacer ese día el evento y listo. Nos veríamos los viernes, un viernes que ustedes agenden y van a ver al final del proceso que queda su registro terminado si presentan toda la documentación. También comentarles que todos los demás que no fueron incluidos o que no son considerados dentro del alcance del programa Guanajuato Zona Premium, no se preocupen. En la ISDAIR tenemos programas para dar atención prácticamente a todos los sectores, en la parte ganadera, pecuaria, que muchos de ustedes están por el tipo de código que vamos a platicar el día de hoy. Hay otros programas, la directora de General de Ganadería me dejó su correo para comentárselos en un momento más. Ellos tienen un programa equivalente, no es exactamente igual ni opera igual, pero también se dan apoyos para adquisición de infraestructura, también se apoya a rastros, también hay muchos más programas, creo, incluso yo en ese sector que en el propio de nosotros, ¿no? Y bueno, dicho lo anterior, vamos a lo que ustedes quieren escuchar, que es un poco sobre nuestro ponente y vamos a darle la palabra, no sin antes presentarlo. El ingeniero Luis Alberto Cruz, bueno, el MBA, es ingeniero agrónomo, es mexicano, es experto en medidas sanitarias, fitosanitarias y en inocuidad de alimentos con 29 años de experiencia. Eh, es agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro en Administración de Negocios, con mención honorífica de la Universidad Tec Milenio, es el representante de SQF en México,
Fue agregado agrícola en la Embajada de México en Washington y es consultor certificado de varios herramientas por ahí. Pues sin más, te doy la palabra, Luis. Dejo de compartir pantalla para que nos puedas hacer favor de iniciar. Y muchísimas gracias por tu apoyo para la realización de este evento. Al contrario, Tamara, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y la confianza que pues han tenido para que nosotros podamos compartir esta información. Efectivamente, pues la idea es que este ciclo de 3 seminarios del día de hoy, de mañana miércoles y del jueves, cierren este primer esfuerzo de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o más bien agroalimentario del gobierno del estado de Guanajuato y que culmina, digamos, este esfuerzo de haber alineado los requerimientos para micro y pequeñas empresas que quieren incorporarse a cadenas de suministro global o a cadenas de suministro formales. También hablamos en el pasado del código para sector primario, que pues es uno de los que tiene más relevancia en el estado de Guanajuato por la importancia que tiene tanto para el mercado nacional como para exportación. Sin embargo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar del sector cárnicos, ¿no? Que es un sector que en el Bajío pues también tiene una presencia importante, dada su fortaleza en cuanto a la infraestructura de industrialización de alimentos, y no solamente para el mercado nacional, sino también para el mercado de exportación. Sin embargo, también voy a responder preguntas que tengan que ver con otras industrias, con otras categorías de alimentos, como le llamamos nosotros en SQF. Entonces, pues estamos muy agradecidos con el programa también, el programa Guanajuato Zona Premium, por habernos dado esta oportunidad y en conjunto con SDAIR, pues seguir consolidando ese esfuerzo que se hace a nivel estatal por ocupar los primeros lugares en la proveeduría de alimentos de calidad, en la proveeduría de alimentos certificados, en realmente consolidar a esta entidad como una zona de productos premium, ¿no? De productos selectos. Entonces, esto es muy importante y SQF pues aporta ese grano de arena que se requiere para estas categorías, ¿no? Entonces ya ustedes deben estar viendo ahora la pantalla del programa del curso. Son 3 días de la 1 de la tarde a las 2:30 en las que vamos a estar hablando del código SQF de manufactura, el código que pues hoy se ha convertido en un líder, una referencia global y regional para el tema de inocuidad de alimentos. Vamos a hablar de los sectores que están cubiertos por el código y los elementos del código que son los requerimientos iniciales que pide SQF para poder cumplir con esta edición 8.1, ¿no? El día de mañana hablaremos de los módulos, de los programas de buenas prácticas, como se les conoce en la industria de alimentos, y ahí hablaremos un poco más a detalle de la parte de preproceso de animales, que es básicamente el sacrificio y el manejo de estos animales o de estos productos animales en las plantas de proceso. Y luego hablaremos de cómo estos canales de los animales sacrificados se llevan a líneas de corte, a líneas de empaque, a elaboración de productos alimenticios a través de la explicación de los módulos 9 y 11 correspondientes. Y luego, el tercer día, el jueves, también en la tercera y última sesión de este módulo, pues hablaremos de todo el proceso de certificación que tendría que hacer una planta, un sitio de manufactura que se quiera certificar en SQF y qué otras expectativas podría obtener una vez implementado este código. Bueno, pues entrando en materia, el código de inocuidad para la manufactura de alimentos en su edición 8.1 es el resultado de la suma de 2 esfuerzos, la publicación de la edición 8 del código de inocuidad de alimentos y la publicación de los cambios a este código SQF en su edición 8 para poder mejorarlo, para poder alinearlo a algunos conceptos que son importantes en el tema de inocuidad. Este cambio para el caso del código de manufactura no fue tan profundo, realmente fue un cambio, le podríamos llamar hasta cosmético, en donde solamente se alinearon algunos requerimientos del código, se aclararon algunos vínculos sobre puntos o temas referenciados dentro del mismo
documento, realmente no hay un cambio significativo en cuanto a requisitos, en cuanto a exigencias, en cuanto a normatividad aplicable para esta versión. Entonces, si ustedes tienen una copia del código SQF en su octava edición en español y a esto le suman el listado de cambios del código SQF para la edición 8.1, pues entonces ustedes podrán demostrar que tienen la versión más actualizada. ¿Y dónde van a encontrar estos documentos? Pues en la página de internet de SQF, el Instituto SQF, que opera desde hace 15 años al amparo de la Asociación de Supermercados de los Estados Unidos, el Food Industry Association, como lo conocemos actualmente. Anteriormente se llamaba Food Marketing Institute. Y esta organización pues representa más de 1,400 cadenas de supermercados y farmacias, también grupos de mayoristas, grupos de la industria de servicio de alimentos, el famoso food service. Casi son $1 trillón en ventas solamente en alimentos, ¿no? Entonces, este grupo de alguna manera también colabora con organizaciones como ANTAD, como la Asociación de Supermercados de México, la Asociación de Supermercados de Brasil. Es decir, tiene un impacto, al menos en el continente, muy importante. Entonces, estos códigos pues han podido de alguna manera consolidarse para quienes están desarrollando algunas actividades de comercialización cuando entran a cadenas de supermercados o cadenas de autoservicio, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando hoy de un código de manufactura, un código de inocuidad para manufactura? Pues porque se requiere estarse actualizando, se requiere estar rediseñando los requerimientos que los propios clientes, los consumidores están demandando de SQF. Hace 10 años poco hablábamos de alérgenos, prácticamente no conocíamos el tema de defensa de alimentos, prácticamente nadie hablaba del tema de fraude alimentario. Sin embargo, estas exigencias del mercado, estas exigencias de los consumidores y los compradores, pues han hecho que los códigos tengan que estarse actualizando y por eso es que tradicionalmente cada 3 años SQF renueva y actualiza sus ediciones. Ahora estamos trabajando ya sobre la edición 9 del código, que más adelante les voy a explicar. SQF es una norma, es un estándar, es un esquema, como ustedes le quieran llamar, de certificación de procesos y productos, ¿no? En donde HACCP es nuestra herramienta central para la administración del tema de inocuidad de alimentos, con un plan HACCP acreditado y reconocido por la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, el GFCI. Por supuesto, cuenta con todo el respaldo de todos los que integran la cadena de suministros de alimentos, tanto en el sector primario como en el sector de manufactura y, por supuesto, en el sector de servicios, y eso lo hace que mantenga un alto grado de reconocimiento, ¿no? Por supuesto, también otras certificaciones GFCI llevan este mismo objetivo. Sin embargo, SQF ha logrado diferenciarse de ellos al poder integrar verdaderamente la cadena de suministro de alimentos desde el campo hasta la mesa. Nosotros podemos vincular proveedores del sector primario, nosotros podemos vincular centros de almacenamiento y distribución, nosotros podemos vincular cadenas de restaurantes y cadenas de supermercados, que en otras certificaciones que FSI pues quedan limitados, ¿no? Por sus alcances. Algunos son solamente para el sector primario, otros son solamente para manufactura. Entonces ahí SQF tiene una ventaja competitiva. Algunos esquemas de certificación de GFCI no cubren todas las categorías de alimentos. En SQF no hay ninguna categoría de alimentos que se quede fuera. Si es mezcalina de frutas, se puede certificar con SQF. Si son chapulines enlatados, se puede certificar con SQF. Si son mezcales de la Sierra de Santa Rosa, por supuesto que se pueden certificar con SQF. No hay un solo producto que quede fuera del alcance de una certificación SQF. Y este enfoque de calidad que hoy les voy a platicar un poco es el que nos ayuda pues a hacer más atractivo SQF, porque no nos quedamos solamente en el tema de inocuidad. HACCP resuelve el tema de inocuidad, pero nos tenemos que ir al tema de eficiencia, al tema de rentabilidad, al tema de productividad, que son aspectos que a los empresarios del sector de alimentos pues les preocupan de manera muy, muy importante, ¿no? El enfoque en SQF no somos un cuadrito, una cajita que si no entras no cabes, que si no cabes no hay manera de ampliarla. En SQF somos un esquema basado totalmente en riesgo, lo cual nos permite darle una versatilidad a la implementación del sistema, un esquema muy práctico, muy sencillo. No te vamos a decir qué piso es el que tienes que tener en tu instalación, tú tienes que hacer un análisis de riesgo para determinar cuál es la característica de esa infraestructura que tienes que construir, ¿no? Entonces la versatilidad es bastante amplia. Y en cuanto a regulaciones, nos hemos dado cuenta que nuestra competencia de repente te ofrece cumplir con ciertas regulaciones si tú adquieres módulos adicionales, si tú adquieres programas adicionales o pagas una certificación adicional. En el caso de SQF está
implícita dentro de los requerimientos del sistema. SQF te pide que cumplas con las regulaciones de país de origen y de país de destino, si es que este es diferente del lugar donde estás trabajando, ¿no? Entonces, aquí te vamos a ayudar a cumplir con la norma 251 de la Secretaría de Salud, con los reglamentos de plantas tipo inspección federal, si es que son aplicables para tu categoría de alimentos. Y si vas a exportarlos, pues también te vamos a poner en línea con la ley de modernización de inocuidad de alimentos en Estados Unidos, o con la ley de alimentos seguros para los canadienses en Canadá, o la legislación europea, o la legislación de Japón. Si vas a Centro o Sudamérica, te vamos a ayudar en ese sentido, ¿no? Entonces, eso está implícito dentro de un sistema SQF. Y en esta edición 8.1, pues realmente no es más que la expresión de ese proceso de desarrollo que debe haber de un sistema de gestión de inocuidad y calidad, ¿no? Partimos de los fundamentos de inocuidad, aquellos esquemas para pequeñas y microempresas que quieren ingresar a los canales formales de suministros. El cumplir con el famoso Global Markets de GFSI, pues ahí está presente. SQF con sus códigos de inocuidad perfectamente sólidos, perfectamente reconocidos, perfectamente válidos para prácticamente todas las industrias del sector alimentos. No conozco una que no esté cubierta por SQF, y cuando damos el brinco hacia la mejora continua, nos pasamos al código de calidad, ¿no? Ese nivel 3 que se quedó por ahí en la historia de SQF, pues ahora se llama código de calidad de alimentos, y es muy específico para el tema de rentabilidad, eficiencia y productividad. ¿Cómo mejoramos nuestros rendimientos? ¿Cómo mejoramos nuestra productividad por empleado, por estación de trabajo, por corte de carne? ¿Cómo le sacamos más proteína a esos cortes para poderlos poner dentro de un paquete y que realmente tengan un valor agregado importante y que no se queden en la mesa de trabajo, que no se queden en el suelo, que no se queden en las barreduras, ¿no? Entonces, eso es importante. Y este proceso de mejora continua, pues se sigue consolidando. Esta lámina, pues nos muestra cómo SQF siempre te va a llevar en un proceso de crecimiento, siempre te va a llevar en un proceso de enfoque hacia la mejora continua, y nunca vas a terminar realmente de administrar tu sistema, porque siempre va a haber algo que resolver, ¿no? Inclusive costos tan sencillos como pudieran ser, costos tan sencillos de identificar como el costo de la energía eléctrica, el gasto que tengas mensualmente por el agua o los insumos, pero también te vamos a ayudar en el tema, por ejemplo, de los reprocesos, de los paros de línea de producción, de la falta de personal, ahora que tenemos la contingencia por el tema del COVID-19, pues todos esos temas están ahí involucrados, ¿no? Entonces, ya pasamos el esquema de fundamentos, ahorita estamos hablando del código SQF de inocuidad, hablaremos en el futuro del código de calidad. Y para los que no conocen el código SQF, pues se los presento. Esto al final les voy a poner un vínculo hacia la página de internet donde ustedes van a poder descargarlo, pero también entiendo que en el correo de invitación que se hizo para este seminario, se les envió la liga donde ustedes pueden descargar el código SQF, es solamente cuestión de descargarlo, es un documento sin costo, no necesitan registrarse ni poner su correo electrónico, simplemente le dan link en la página de internet de SQF en español, y ahí les va a aparecer el vínculo para que puedan descargar el documento sin mayor trámite, ¿no? Este documento, pues, quizás es de los más completos que hay en la industria de alimentos. Tiene un apartado A que nos habla de todo el proceso vinculado con la implementación y el mantenimiento de la certificación SQF en un sitio de producción. Siempre me preguntan, oye, Luis, ¿hay un libro que hable de SQF? Sí, este es el libro que habla de SQF. Este apartado A tiene todo el concepto técnico-administrativo de la gestión de un sistema de calidad SQF, ¿no? Hay un apartado B que son los requerimientos ya específicamente dentro del cuerpo del código SQF, y parte del alcance, de las referencias, las definiciones aplicables. Tenemos todo un paquete de glosarios y especificaciones para ello. Y es muy importante entender que en este apartado B vienen ya los requisitos específicos que los sitios de producción tienen que cumplir con relación al código SQF. Entonces, ahí van a encontrar los elementos del sistema y los módulos, y estos módulos mañana los vamos a revisar a detalle. Son lo que en el pasado se le conocía como programas de prerequisitos, que pocos entendían, y ahora le llamamos programas de buenas prácticas, ¿no? Que es el lenguaje común que habla en la industria de alimentos. Estos módulos adicionales se van segmentando dependiendo de las categorías de alimentos que tienen que cumplir. El código también se complementa con apéndices, con anexos. El apéndice 1 específicamente nos habla de las categorías del sector alimentario, y van a encontrar un desglose muy detallado de todos los alimentos que están cubiertos por la certificación SQF y cuáles son los códigos aplicables. Van a encontrar el glosario de definiciones de este código, y por supuesto también las reglas de uso del logotipo SQF, ¿no? Porque una empresa que logra la certificación, pues tiene derecho también a
a ostentarse como una empresa certificada con SQF. ¿Cuáles son los sectores de alimentos, las categorías del sector alimentario cubiertos por el Código de Inocuidad de Alimentos para Manufactura? Aquí están los módulos que vienen específicamente en este código. Quienes nos acompañaron en los cursos anteriores se dieron cuenta que hablamos de otros módulos diferentes porque eran códigos diferentes. Cuando hablamos del código de sector primario, pues hablamos de los módulos específicamente para producción en campo, en huerta, en granja, en rancho. Ahora vamos a hablar de las áreas de procesado de alimentos. Y particularmente vamos a encontrar que el sector de producción de alimentos para animales, alimentos balanceados y forrajes, alimentos de un solo ingrediente o alimentos de varios ingredientes, están cubiertos por el módulo 3 del Código SQF de manufactura. También vamos a encontrar que la fabricación de alimentos para Fido y para Tom, pues también están ahí incluidos, ¿no? El perrito y el gatito, ahora tienen de mascotas cerditos, ahora tienen de mascotas pollitos, patos, conejos. Bueno, pues la fabricación de alimentos para mascotas, pues también está cubierta por la certificación SQF dentro de este código para manufactura en particular, ¿no? Por supuesto, mañana nos vamos a enfocar a hablar específicamente de las buenas prácticas para el preproceso de productos de origen animal, todo lo que son rastros, plantas de sacrificio, plantas de proceso de animales, en donde pues nosotros aprovechamos ese insumo que son la producción pecuaria. Y también el módulo 10, que les hacía yo la explicación la vez pasada, que a diferencia de los empaques en campo, aquí hablamos de los empaques comerciales, las plantas empacadoras de productos frescos, de origen vegetal, frescos o procesados, que operan de manera independiente de los sitios de producción. Por ejemplo, una empresa que le compra a diferentes productores, una empresa que recibe vegetales o productos vegetales para proceso, pues también están cubiertos por este código. Y particularmente el módulo 11, que aquí entra de todo. La vez pasada me preguntaban del mezcal. Aquí podemos cubrir los requerimientos de una certificación por una planta fabricante de mezcal. Si están haciendo bebidas endulzadas o bebidas o jugos, repostería, botanas, suplementos dietéticos que también en el Bajío son muy importantes, productos derivados de pescados y mariscos, productos derivados de lácteos, huevo, es decir, prácticamente todo, ¿no? Operaciones de enlatados, operaciones de deshidratado, operaciones asépticas. Aquí entra en este módulo la gran mayoría de todas las industrias de procesado de alimentos, ¿no? Y prácticamente yo no he podido identificar una que no pueda ser cubierta por SQF, ¿no? Entonces, es muy importante que quienes están metidos en el tema del procesado de los alimentos sepan que cuando implementen un código SQF, pues van a buscar el código de inocuidad para manufactura de alimentos y que también lo van a complementar con el módulo 11, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos hacer esa diferenciación y poder aplicar los requerimientos correctos. Voy a hacer, bueno, antes de hacer una pausa, voy a hablarles un poco del por qué nos quisimos enfocar particularmente en el tema de cárnicos en esta presentación. Bueno, Guanajuato es un jugador importante en el sector de cárnicos a nivel nacional, en la producción de animales para proceso, para consumo, particularmente en el tema de porcino y ave, estamos en los primeros lugares en la producción nacional de estas especies. En ovino y en caprino estamos dentro de los primeros 10 lugares, ahí siempre compitiendo con jugadores importantes en el tema de caprinos y ovinos. En el tema de pavo no tenemos nada que hacer, no hay pavos aquí en Guanajuato, a menos que sean de ornato, ¿no? Pero pues ahí tenemos una industria por desarrollar, una oportunidad por desarrollar esta industria particular. Y en el tema de bovino andamos a media tabla, ¿no? Sin embargo, también hay volúmenes importantes. Esto representa pues un valor de negocio según la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, pues una industria que vale alrededor de 24.5 mil millones de pesos, ¿no? Y esto pues abastece una producción industrial. En Guanajuato, en el mapa que van a ver del lado derecho, pues se ven los puntos verdes que son donde están ubicados todas las plantas procesadoras que el INEGI nos reporta que existen en la entidad, ¿no? Y dentro de estas 2.300 plantas procesadoras, pues hay alrededor de 200 que se dedican al procesado de cárnicos, ya sea como rastros, como empacadoras de carnes, como fabricantes de alimentos
para mascotas que también utilizan cárnicos en su proceso, ¿no? Entonces, estamos hablando de una infraestructura que pues poco a poco ha venido consolidándose de alguna forma para tratar de aprovechar los recursos locales de esta región. Y por supuesto también entender que en el proceso de exportación de estos productos de origen pecuarios, pues hay una serie de requerimientos que hay que cumplir. Por ahí van a encontrar ustedes que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria es la autoridad que nos ayuda a consolidar este proceso de exportación, y que todo esto se traslada en tres letras que son importantísimas entender, ¿no? El tipo de inspección federal, las plantas tipo de inspección federal, que representadas a través de la Asociación Nacional de Establecimientos tipo de inspección federal y certificadas por el organismo de certificación tipo de inspección federal, pues logran que estas plantas puedan tener reconocimiento en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en China, en Europa, porque son los pasaportes equivalentes que requieren los productos cárnicos para poder llegar a esos mercados, ¿no? Recuerden que por cuestiones de inocuidad los productos cárnicos van a estar regulados no solamente por el tema de patógenos a la salud de los humanos, sino también patógenos a la salud de los animales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque organismos como la fiebre aftosa, como la fiebre porcina clásica, como la influenza aviar, pues se pueden transmitir a través de la movilización no certificada de productos de origen cárnico, sobre todo cuando se hacen en crudo, aunque vayan refrigerados o congelados, ¿no? Entonces, Senacica está ahí para establecer cuáles son esos requerimientos de exportación en colaboración con sus contrapartes gubernamentales. ANETIF está ahí para ayudarnos en dar todo el soporte y la asistencia para poder lograr la certificación que finalmente el organismo de certificación de plantas tipo inspección federal ofrece con el reconocimiento que ya les decía, ¿no? Un reconocimiento internacional y que ha hecho de México pues una potencia exportadora. Muy bien, voy a hacer un receso aquí para dejar de compartir la pantalla y revisar si tenemos preguntas en el chat de la presentación. Vamos a ver en qué me quedé. Fíjate que yo más que preguntas veo eh, mm, como comentarios, saludos, nombres, pero preguntas propiamente no he detectado, Luis. Ok, entonces pues parece A menos que que me vamos equivoque. bien, ¿no? Por ahí compartí la liga que bien, como bien les dijiste, se comparte en el correo de confirmación, pero compartí la liga de donde pueden descargar si alguien no lo hizo antes, el, el código, y también les puse la liga al de español. Espero que marche Sí, bien, nadie me ha sí. comentado que no, y básicamente es por ahí por donde vamos. Perfecto, entonces pues parece que todo va muy bien. No se les olvide que pues estamos en una presentación a través de una herramienta de comunicación en línea. Puede haber problemas con la comunicación, puede haber problemas con el ancho de banda, puede haber problemas con la conectividad. Desafortunadamente estamos a media temporada de lluvias, entonces nos hemos visto afectados en muchos sentidos, ¿no? Sin embargo, espero que todo esto se está grabando, pues también sea posible consultarlo para ustedes más adelante cuando las grabaciones estén disponibles. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar con el tema de los elementos del sistema SQF para la manufactura de alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del sistema SQF? Pues es el corazón central, los requerimientos específicos que pide SQF para la implementación de un sistema de inocuidad y calidad en un sitio de manufactura de alimentos, ¿no? Y estos son los elementos que SQF tiene considerados en este sentido. Ustedes inclusive si han tenido experiencia con un sistema de calidad como ISO 9000, pues las normas de la serie ISO 9000, pues se van a dar cuenta que tiene un parecido muy similar, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con otros esquemas de certificación reconocidos por la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, pues también se van a dar cuenta que tiene una relación muy directa. Lo que pasa es que GFCI finalmente lo que hizo fue ponernos a trabajar todos para poder armonizar nuestros estándares, ¿no? El sueño de GFCI es que un solo certificado sea reconocido en todo el mundo. Eso no está pasando, se va a tardar un buen rato todavía. Hay muchos intereses atrás de todos los esquemas de certificación, atrás de todos los requerimientos de las cadenas de suministros, pero bueno, SQF ha podido lograr en un momento dado, pues superar esas barreras gracias al reconocimiento que tiene por haber surgido, nacido en el continente asiático, por haber sido administrado durante muchos años en el continente europeo
y porque ahora pues es propiedad de los supermercados de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso le ha permitido tener una mayor versatilidad en el reconocimiento de los esquemas. Y vamos a revisar cada uno de estos elementos, ¿no? Dentro de estos elementos particularmente existen algunos requisitos que son de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué les menciono estos requisitos de cumplimiento obligatorio? Porque muchas veces uno no quiere llevar a cabo un programa porque pues no tiene los recursos, porque no tiene el personal, porque no tiene la capacidad de entenderlo, o porque se le hizo tarde y ya la auditoría es dentro de 15 días y ya no nos da tiempo de contratar al consultor y diseñar el programa y diseñar el curso, ¿no? Entonces, es muy importante saber que SQF te dice desde el principio, tú puedes tratar de exentar todos los demás siempre y cuando me justifiques por qué los quieres exentar, pero con los elementos obligatorios no puedes hacer nada más que cumplirlos. Entonces, es muy importante entender que estos elementos obligatorios son de cumplimiento inevitable, la planta no puede ignorarlos, no los pueden poner como que no aplica para ustedes, y ustedes van a ver marcados siempre con letras rojas, ¿no? Dentro del listado de requerimientos que vamos a revisar. Muy bien. Entonces, empezando con el compromiso de la gerencia, pues es muy importante saber que para SQF los directivos, los dueños, los patrones, el consejo de administración, el jefe, tienen que estar comprometido con el sistema SQF. Y esto pues parte de un principio muy sencillo, ¿no? El compromiso es el único insumo que no puedes comprar de un proveedor. El compromiso es el único insumo que no lo puedes conseguir por kilo, que no lo puedes que no te lo venden en la tienda de la esquina por bolsita, ¿no? El compromiso tiene que partir de la alta dirección porque si los directivos, si los jefes, si los patrones, si los dueños no le entienden, no están comprometidos y no tienen el interés de que se logren las cosas, pues nunca se van a lograr, ¿no? Y entonces los operadores, los subgerentes, los encargados de los programas de inocuidad, lo único que van a hacer es aplicar paliativos, aplicar soluciones temporales, tratar de engañar al auditor de que están haciendo todo porque pues en realidad el jefe no le quiere entrar al toro por los cuernos, ¿no? Entonces, sí es muy importante para SQF este requerimiento. Si este requerimiento no se cumple, pues prácticamente todo lo demás va a fallar, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, que los directivos, que la más alta autoridad dentro del sitio de producción, pues establezca un compromiso con la inocuidad, que se comprometa personalmente con su firma y con una declaración de políticas de que va a hacer todo lo posible por cumplir con los requerimientos de SQF, con los requerimientos de la normatividad del país de origen y destino, con las exigencias de los clientes, con la administración del programa, que al mismo tiempo también va a ser responsable de que se lleven a cabo todos los elementos del sistema que aplican a su sistema de producción, ¿no? Por eso el elemento de responsabilidad es tan importante y donde también los directivos tienen tareas muy específicas para asegurar que haya un organigrama, que haya recursos financieros para llevar a cabo las tareas, que se le dé tiempo a los administradores de los sistemas para que puedan llevar a cabo sus actividades de supervisión, monitoreo, verificación y validación, que les den tiempo a los empleados para que tomen la capacitación. Esto es importantísimo porque luego los patrones dicen, pues es que yo les pago para que trabajen, no para que tomen café y galletas en los cursos, ¿no? Pero pues ustedes saben que un empleado que no está capacitado, que no es consciente de la importancia de su tarea, pues va a echar al traste el esfuerzo de todos los demás, ¿no? También hay responsabilidades de los encargados de los sistemas SQF, el practicante o el encargado del sistema SQF que tiene que presentar reportes mensuales con los directivos acerca de los avances del programa. Y esta revisión final al año o una vez al año, cada que se cierra el ciclo de certificación, de a ver, pues cómo nos fue, ¿no? ¿Qué mejoramos? ¿Qué hicimos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo nos fue en la auditoría de certificación? ¿Cómo nos fue en la auditoría de recertificación? Y sobre todo, algo que voy a hacer énfasis al final es el tema de los indicadores de negocio, ¿no? A ver, ganamos dinero, perdimos dinero, fuimos más rentables, fuimos más eficientes, porque esos aspectos finalmente consolidan la necesidad de tener un sistema de calidad. Si lo tienes que hacer porque te lo pide tu cliente o porque te lo pide el mercado, pues sácale provecho, ¿no? Si lo vas a hacer por un compromiso personal, sácale provecho. Es muy importante que entendamos que el sistema de inocuidad y calidad está ahí para que nosotros seamos más eficientes. Y al ser más eficientes, somos automáticamente más
más rentables, ¿no? Entonces, esa política de inocuidad, esa responsabilidad de la gerencia y la revisión de la gerencia son de cumplimiento obligatorio. La gestión de quejas aquí también es de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque es un parámetro, es un termómetro, es un indicador de qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas, ¿no? Nosotros a lo mejor decimos, bueno, pues es que no puedo revisar el 100% de todo lo que voy a mandar al mercado. El cliente sí va a revisar el 100% de todo lo que mandes al mercado. El consumidor va a revisar el 100% de todo lo que mandes al mercado. Y tú lo que menos quieres es una llamada el sábado en la noche, el domingo al mediodía, diciéndote, oye, pues ahí resulta que tenemos un problema, una crisis, porque pues uno de tus productos está contaminado y la gente se está enfermando y algunos hasta se están muriendo, ¿no? O porque resulta que tu producto va contaminado con materia extraña y le causaste daño a una persona porque se quiso comer una carne asada y terminó con una astilla de madera, una astilla de vidrio o una astilla de metal insertada en las encías, ¿no? No quieres ahora que existen las redes sociales, que tus productos salgan con videos, con fotos, diciéndote tu producto está contaminado y yo lo compré y lo compré en tal lugar y dejen de comprarlo porque ese producto está mal hecho, ¿no? Entonces, la gestión de quejas y la planeación de crisis, pues van de la mano. Si vas a tener, si no tienes la manera de descargar esa responsabilidad de la gestión de crisis en un corporativo, en una oficina administrativa, en una oficina de relaciones públicas, pues lo tienes que hacer tú, ¿no? Y la administración de las quejas es importantísima porque además te va a permitir identificar esos aspectos que pueden ser claves en el desarrollo de la calidad en tu negocio y que se pudieran convertir en barreras en el futuro para lograr ese desarrollo. Y una vez que tú aprendas a administrar las quejas mediante un análisis de causa raíz, mediante la implementación de un plan de acciones correctivas de corto plazo y un plan de atención de largo plazo, vas a poder erradicar la causa de esas fallas, ¿no? Y una vez que erradiques la causa de esas fallas, pues tu indicador de quejas tiene que disminuir, tiene que reducirse. Entonces, estos dos aspectos se dejan de esta manera: gestión de quejas obligatorio porque lo tienes que hacer, no hay manera de que evites implementar ese termómetro en tu negocio, pero la planeación de crisis pues dependerá de la estructura administrativa que tengas atrás tuyo, ¿no? Por ejemplo, si eres una planta procesadora de carnes que es parte de un corporativo, probablemente ese corporativo se haga cargo de esa gestión de crisis, de esas relaciones públicas o de esa atención a esas necesidades, ¿no? Muy bien. En cuanto al sistema de control de documentos, pues como todo sistema de calidad tiene que estar documentado, tiene que partir de una lista de requerimientos aplicables, tiene que indicar cuáles van a ser tus protocolos, tus programas, tus procedimientos, tus formatos, tus registros que vas a estar utilizando para administrar todos esos requisitos que vas a implementar, todos aquellos requerimientos que vas a establecer en función de lo que te pida SQF, de lo que te pida el gobierno o la autoridad sanitaria, de lo que te pida el cliente o el consumidor. Todo eso lo vas a tener que documentar en algún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio generalmente aceptado en la gestión de la calidad, pues es que tienes que documentar tus procesos, planear lo que vas a hacer, después documentar lo que estás haciendo, luego ejecutar conforme a esas políticas documentadas y luego evaluar el resultado de esa ejecución, ¿no? Para que puedas mejorar tu planeación y puedas mejorar tu documentación. Hoy los sistemas de documentación son muy sencillos, son documentos de 1 o 2 páginas, no te van a dar más puntos por kilo de papel, no te van a dar más puntos porque tengas más procedimientos más gordos, más chonchos o porque llenes más formatos y más registros. De nada te sirve tener registros que no te agregan valor. Muchas veces tenemos un registro para registrar todos los días quién se lava las manos, ¿no? A mí me gustaría más tener un registro de incidentes de personas que no se lavan las manos porque eso es lo que quiero controlar. Y todo esto pues se tiene que almacenar porque acuérdense también que existen leyes y reglamentos, sobre todo en México y en países desarrollados, en donde tenemos que mantener los registros disponibles de acuerdo a la vida anaquel de nuestros productos o de acuerdo a restricciones reglamentarias, para que en caso de una investigación, en el caso de una crisis de inocuidad o de un brote de enfermedades con alimentos, pues nosotros podamos utilizar estos registros controlados y administrados por nuestro sistema de gestión para poder demostrar que tomamos todas las medidas para evitar ser nosotros la fuente de ese problema, ¿no? O demostrar que pues nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y a lo mejor el siguiente eslabón de nuestra cadena pues ya no hizo lo que tenía que hacer y entonces la responsabilidad queda en aquella persona que no haya podido demostrar que cumplió con todas las especificaciones del proceso y el establecimiento de los controles. Entonces el tema de documentos y registros es muy importante.
Un aspecto también relevante del sistema SQF dentro de los elementos que pide para la certificación de plantas de manufactura o de fabricación de alimentos son las especificaciones y desarrollo del producto. Y ustedes aquí se van a dar cuenta que ninguno de estos requerimientos es obligatorio. Sin embargo, son algunos muy relevantes. Por ejemplo, en el tema de desarrollo y realización de productos, vamos a hablar, por ejemplo, de arracheras, ¿no? Arracheras marinadas. Muchas veces no es obligatorio tener un protocolo de desarrollo y realización de producto, porque a lo mejor tú vas a utilizar una receta o una formulación de un fabricante que te está contratando para hacer ese desarrollo de arracheras, ¿no? O puede ser que solamente tu proceso se limite al sacrificio de animales, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo especificas el tamaño del pollo que te van a enviar a tu rastro o el tamaño del cerdito? A lo mejor lo haces por cuestiones de calidad o por cuestiones de eficiencia, ¿no? Recibir animales de más de 100 kilos, recibir pollos de determinadas tallas, pero al final del día, pues el pollo es pollo y el cerdo es cerdo, ¿no? No hay una especificación para saber que pues si pones un huevo va a salir un pollo, va a salir un cerdo. Entonces, parece que es broma, pero la verdad no es así, ¿no? Ahora, si esto ya se trata de un proceso de manufactura, de elaboración, de cortes, pues entonces ahí sí ya necesitas tener especificaciones, ¿no? Si yo voy a desarrollar, por ejemplo, cortes tipo americano de res, pues entonces mis materias primas tienen que ser específicamente aquellas de donde yo voy a poder obtener esos cortes de res, ¿no? Si yo voy a utilizar una mezcla de carnes de cerdo y de ave para hacer embutidos, pues entonces mis materias primas tienen que cumplir con esas especificaciones para que yo pueda desarrollar y realizar el producto de manera adecuada. Y por supuesto el material de empaque también tiene que estar regulado, porque en cárnicos nos vamos a encontrar que los materiales de empaque tienen un contacto directo en muchas ocasiones con los productos cárnicos y pues evidentemente si los materiales de empaque no son adecuados para uso en alimentos o contienen sustancias químicas peligrosas o migran las partículas plásticas hacia el alimento porque este pase por un proceso de cocción o pase por un proceso de horneado, pase por un proceso térmico, pues entonces el material de empaque se puede convertir en una fuente de contaminación. Entonces es muy importante que alineado el tema de desarrollo y realización del producto, pues también tengamos especificaciones de materias primas y material de empaque. Los proveedores de servicios por contrato son muy importantes. ¿Quiénes son los proveedores de servicio? Pues todos los que entran a la planta, ¿no? Todos los que entran al sitio. Auditores, capacitadores, personal de mantenimiento, personal de servicios, de limpieza, proveedores, la persona que se encarga de recuperar la basura o los desechos dentro de las plantas de proceso, todos ellos de alguna manera tienen una relación directa con el sitio de producción. Entonces, muy importante alinearlos, ¿no? Ordenarlos, reglamentarlos, saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer, quién los va a supervisar mientras están desarrollando esa actividad. Los fabricantes por contrato, por el contrario, son lo que nosotros llamamos maquiladores, aquellos que nosotros contratamos para desarrollar procesos de maquila de nuestros productos. Entonces, si los tienen, pues ellos tienen que cumplir con tus propias reglas de producción. Si no los tienes, pues simplemente los omites de tu sistema de calidad. Y por último, el producto terminado, ¿no? Y me regreso nuevamente al principio de la explicación. Muchas veces tú trabajas con especificaciones de producto terminado que el cliente te pide, ¿no? Entonces, el encargado del desarrollo de la especificación, pues es el cliente. Muchas veces el mercado te pide una materia un producto terminado que va a ser incorporado como materia prima en otro proceso adicional, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que las especificaciones de producto terminado son muy importantes y nos van a ayudar, pero no son necesariamente de cumplimiento obligatorio en SQF porque va a depender de las características de tu negocio para poder saber si tú te vas a hacer responsable de las especificaciones de producto terminado. Y si te vas a hacer responsable, pues es muy importante que sepas que las especificaciones de producto terminado tienen que cumplir con lo que nos dice la legislación, con lo que nos diga las especificaciones del cliente y con lo que nos digan nuestras propias especificaciones de proceso, ¿no? Y ahí entran las organolépticas, entran las microbiológicas, entran las fisicoquímicas, entran las de presentación comercial o material de empaque. Es decir, también hablamos de las especificaciones de transporte, de almacenamiento, de aseguramiento, entran las especificaciones de etiquetado. Es decir, dependiendo de la naturaleza, el producto puede ser tan sencillo o tan complejo como puede ser un producto cárnico, ¿no? Es muy importante que entendamos eso. Y si esto es de exportación, pues entonces esas especificaciones también tienen que demostrar que se está cumpliendo con esas especificaciones de exportación, ¿no? Muy bien. Voy a hacer un receso aquí para ver cómo vamos con el tema de preguntas y tomar agua
porque ya se me está... Excelente, te damos oportunidad de que tomes agua porque siempre el que lleva la Bueno, conducción. mi cafecito Zona Premium. Sí, ya veo tu comercial ahí No. del programa, que bueno, pues por habernos acompañado en el foro del año pasado, pues Sí, 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 hasta tu taza de premio, Luis, de muchas gracias. Premium. Sí, muchas Oye, gracias. por cierto, estaba hablando yo no veo muchas preguntas, excepto hay una por ahí, pero ahorita la tomamos. En el tema de la descarga del código, comentarles que los que ya la descargaron, para que vayamos siguiendo a Luis, estamos por ahí de la página 40, que es lo que ha ido revisando, porque nos insisten mucho en el tema de contar con el PowerPoint de tus presentaciones, eso no lo habíamos comentado, Luis, pero les estoy contestando que básicamente lo que estás haciendo es abordar o resumir el código que ellos pueden descargar, que es ese libro que tú ya hablabas, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí de la página 40, los que vayan siguiéndonos por ahí, y déjenme ir a las preguntas. Creo que por aquí había una dice Jesús Alberto Guzmán, dice, ¿en dónde está establecido en México el tiempo de resguardo de los documentos según el tiempo de la vida útil de nuestros productos? Eso está establecido para el caso mexicano en la norma Me parece que es la 2, 251, ¿no? 251 de la Secretaría de Salud, que nos Ajá, dice que déjame. debemos almacenar los registros 1.5 veces la vida de anaquel del producto que nosotros estamos procesando. Si nosotros le pusimos una vida de anaquel de un año, por ejemplo, en nuestro producto procesado, alguien por ahí está compartiendo una pantalla, gracias. Si nosotros le pusimos una vida en aquel de un año, eso quiere decir que tenemos que almacenar los registros de producción un año y medio. Si ustedes exportan a Estados Unidos, si ustedes exportan productos perecederos, tienen que almacenar los registros un año. Si se exportan alimentos procesados, estables al ambiente, tienen que almacenar los registros 2 años. Hay clientes, por ejemplo, que te dicen, no, yo quiero que tú almacenes los registros 3 años, ¿no? Porque es mi política. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es un estudio para saber quién les pide el mayor tiempo de almacenamiento de registros y entonces establecen una política que cubra a todos ellos, ¿no? Por ahí Rosy nos hace un comentario respecto a la involucración, la participación de la gerencia en las auditorías. Es correcto, Rosy, todos los esquemas GFCI piden que sean los directivos los que estén al tanto de estos temas, ¿no? Gracias por la pregunta de Jesús Alberto. Marlene Barragán, ¿cuáles son las certificaciones básicas para proveedores de servicios por contrato? Primero, tienen que cumplir toda tu política de visitantes, y eso lo vamos a ver mañana. Segundo, no tienen que ser fuentes de contaminación, por lo tal, por ejemplo, todos los insumos, equipos y sustancias químicas que van a utilizar en sus servicios, pues tienen que estar aprobados para ingreso a plantas de alimentos, tienen que ser productos de baja toxicidad, tienen que tener protocolos de cómo van a llevar a cabo esas tareas de limpieza y sanitización, y tiene que haber una supervisión por parte de la planta de que van a llevar a cabo esto. Laura Beatriz nos pregunta, ¿puede haber registros digitales? Sí, por supuesto, solamente de establecer cuáles van a ser tu política, primero, de protección a esos registros digitales para que no se pierdan y digas que pues no tienen los resultados de los últimos análisis porque se fue la luz y se apagó la computadora. Y también es muy importante que esos registros digitales, una vez tomados, no se modifiquen, no se puedan alterar o no se puedan cambiar porque pues, de repente se dieron cuenta que cometieron un error, ¿no? Entonces, si sigues esos dos criterios, puedes utilizar perfectamente registros digitales. Y también cómo determinar si necesitas SQF, BRC o cualquier otro esquema de certificación. Habla con tu cliente, habla con tu mercado. Si tu mercado te da una señal muy clara de cuál es la certificación que tienes que tener, vete por ahí. Si tu mercado no te da una indicación, pues entonces haz un análisis de qué te ofrece cada uno de estos esquemas, ¿no? Y entonces tú determinas en función de tus necesidades si únicamente quieres un certificado o quieres un sistema que te lleve de la mano para ser más eficiente y rentable. Voy a continuar con la presentación. Ya estábamos en el tema de inocuidad. Nos quedan 40 minutos más o menos para concluir esta charla. Vamos, creo que en muy buen tiempo para ello, ¿no? Bueno, en cuanto al tema del sistema de inocuidad, es el elemento 2.4 del sistema SQF para manufactura. Pues vamos a encontrar aquí que ahora sí, ya se puso bueno, ¿no? Muchos elementos son obligatorios, existen ahí aspectos relevantes que tenemos que atender y empezamos por el tema de la legislación. A ver, chato, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Cómo me demuestras que estás cumpliendo con la legislación nacional para fabricación de alimentos, para procesado de alimentos
cárnicos, ¿no? Y cuando hablamos de legislación, no solamente estamos hablando de las normas de la Secretaría de Salud, administradas por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, o conocida como COFEPRIS, o del SENACICA, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Estamos hablando, por ejemplo, de la legislación de la Secretaría del Trabajo, que te dice, a ver, ¿cómo vas a mantener las condiciones de limpieza, higiene, de seguridad laboral para tus empleados? ¿Cómo vas a demostrar que tienes sistemas de ventilación adecuadas, sistemas de refrigeración adecuadas, sistemas de cocción adecuados, sistemas de iluminación adecuadas, características de tus programas de conducción de líquidos dentro de las plantas, manejo de utensilios de limpieza? Es decir, la legislación de la Secretaría del Trabajo realmente es muy amplia y muy compleja, pero una vez que la logras conocer y que la logras implementar, créeme que casi se da por hecho que vas a pasar prácticamente cualquiera de estas certificaciones, de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo único que hemos hecho en la industria de alimentos es ignorar el conocimiento de estas normas, de estas leyes, de estos reglamentos, y por eso es que pues de repente suceden tragedias como las que tenemos en el sector alimentario, ¿no? Donde hay gente produciendo alimentos en traspatio, porque hay gente procesando alimentos de manera clandestina, de manera ilegal, ¿no? O sin cumplir con ninguna medida mínima de limpieza, higiene y seguridad. Entonces, en el sector cárnicos hemos entendido, por ejemplo, que pues si nosotros hubiéramos hecho que la industria de sacrificio, la industria de proceso de alimentos de origen animal tuviera que pasar por una planta tipo inspección federal, pues ya hubiéramos resuelto muchos problemas hace mucho tiempo, ¿no? El tema del clenbuterol, por ejemplo, es un tema terrible porque pues no solamente pues estás poniendo en riesgo la salud de los animales, sino también estás poniendo en riesgo la vida de las personas, ¿no? Ya había por ahí una encuesta, una estadística de todas las personas que han fallecido por consumir productos cárnicos con alto contenido de clenbuterol. Entonces, esto es importantísimo y entender que no solamente se limita al tema sanitario, sino también nos vamos a las normas de la Secretaría del Trabajo. También hablamos de las normas de calidad cuando estas son obligatorias o cuando son requeridas, por ejemplo, para la codificación de los grados de calidad de la carne. Eso es también muy importante. Por supuesto, en el tema de legislación también se habla del país de destino. Si esa legislación te pide que tus animales hayan sido criados en zonas libres de enfermedades, en zonas o en hatos ganaderos certificados o identificados, también es importante que le eches una revisada a dónde va a ir el destino de esa producción, porque pues probablemente tengas que trabajar con tus granjas, con tus ranchos, para que ellos te puedan asegurar que te van a entregar los animales conforme a las especificaciones de legislación alimentaria. Me acuerdo mucho de un caso en el 2006, en donde las exportaciones de carne de cerdo a Japón pues se pusieron en riesgo porque en Japón empezó una política, una legislación para que los trazas de sustancias químicas en alimentos de origen animal fueran prácticamente al mínimo requerido, con niveles de exigencia de partes por billón de trazas de sustancias químicas. Y en México pues la legislación de manejo de medicamentos y de antibióticos en granjas, pues no nos ayudaba mucho en ese sentido, ¿no? Entonces sí era muy importante entender eso, y tuvimos que utilizar el código SQF para alinear toda la producción en granjas, en plantas que exportaban, que surtían a plantas que exportaban a Japón, y eso pues le dio mucho reconocimiento a SQF. Hoy, por ejemplo, pues todas las plantas que exportan carne de cerdo a Japón, pues están certificadas con SQF, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo hemos trabajado con el sector pecuario para poder, de la mano de la legislación, pues resolver problemas de barreras de acceso, ¿no? El tema de buenas prácticas de manufactura es importante, buenas prácticas de fabricación, SQF lo establece. Mañana vamos a darle una revisada al módulo 9 y al módulo 11, particularmente para el tema de sacrificio y proceso de productos de origen animal. Ahí van a estar documentadas y vamos a ver cómo SQF ahí sí nos da un poquito más de libertad y nos dice, bueno, si tú no vas a congelar, pues no tienes por qué tener prácticas de congelación. Si tú no vas a utilizar procesos térmicos, pues no tienes por qué tener controles de procesos térmicos, ¿no? Entonces sí vamos a entender cómo algunos
como SQF es tan versátil que se puede adecuar al sistema de producción que se requiere, ¿no? El plan de inocuidad de alimentos, aquí en México lo conocemos como plan HACCP, y aquellos que tienen implementados sistemas como por ejemplo el programa tipo Inspección Federal saben que tienen que tener un plan HACCP. Entonces, para nosotros, hablar con plantas tipo Inspección Federal, pues es muy fácil, muy sencillo, porque hablamos el mismo lenguaje. Quienes exportan a Estados Unidos, pues saben que también se van a encontrar con los famosos controles preventivos. Ahorita les voy a hablar un poquito más a detalle de ese tema. Quienes exportan a Europa saben que tienen que tener un plan HACCP, pues también SQF lo tiene. Quienes exportan a Japón tienen que documentar un plan HACCP, también lo tenemos en SQF. Entonces, es muy fácil entender el requerimiento del plan de inocuidad de alimentos de SQF, porque esencialmente lo que hacemos es tomar la metodología de códex alimentarios de los 7 tareas preliminares, las 5 tareas preliminares, los 7 principios, o los 12 pasos del HACCP, como lo tenemos establecido en Codex, ¿no? El programa de proveedores aprobados también es obligatorio. Tenemos que saber quién nos está vendiendo la carne, quién nos está vendiendo los animales, quién nos está vendiendo los ingredientes o insumos que vamos a utilizar en nuestro proceso, quién nos está vendiendo el material de empaque, y tenemos que revisar que además de que esos proveedores estén aprobados por nosotros, estén cumpliendo las especificaciones que pusimos en nuestras especificaciones de materias primas y de material de empaque, ¿no? O en nuestras especificaciones de recepción de animales. ¿Para qué? Pues para que no recibamos animales enfermos, animales que no van a rendir la calidad que nosotros necesitamos para la producción, o animales que en un momento dado puedan poner en riesgo la inocuidad no solamente del proceso, sino de los trabajadores o los consumidores que se van a enfrentar a esos productos, que no nos vendan sustancias químicas prohibidas, que no nos vendan productos fraudulentos, que no nos vendan material de empaque que no esté aprobado para contacto en alimentos. Eso es importantísimo, ¿no? Luego hablamos de los productos que no reúnen los requisitos necesarios. Es lo que en la industria de alimentos se conoce como productos no conformes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con aquello que no dio la talla? ¿Qué vamos a hacer con eso que no dio el tamaño? ¿Qué vamos a hacer con eso que no cumplió el protocolo de desinfección o de tratamiento térmico o de congelación? ¿Lo podemos reprocesar? Si lo podemos reprocesar, entonces SQF te dice, pues el reprocesamiento de productos se hace de esta manera. Tienes que mantener la identificación y la rastreabilidad de esos productos reprocesados. Si el producto se pudo reprocesar, pues qué bueno, lo regresas a su especificación. Si el producto no se pudo reprocesar, o el producto después de reprocesado no, sigue sin cumplir los requisitos necesarios, entonces pues lo tienes que disponer a través de desechos, o vendérselo a una industria como por ejemplo los alimentos para mascotas o alimentos para animales, ¿no? Solamente aquellos productos que pasan los controles y las especificaciones de inocuidad van a ser despachados, van a ser liberados, y ahí hay una obligatoriedad por parte de SQF para que cumplas con el despacho aprobado y autorizado de productos. Ningún producto puede salir de la planta si no ha sido autorizado por una persona de alto nivel dentro de la empresa que diga que se han cubierto y cumplido todas y cada una de las especificaciones de proceso y de producto, ¿no? Y por supuesto el monitoreo ambiental. Si estamos en una planta de proceso en donde vamos a tener exposición a agua, exposición a corrientes de aire, exposición a sistemas de ventilación refrigerados o no, pues vamos a tener el reto de tener que explicarles que pues en esos sistemas de ventilación, en esos sistemas de abastecimiento de agua, en el contacto que tienen las personas con los utensilios, pues se pueden encontrar peligros o van a ser fuentes de contaminación de peligros de inocuidad. Entonces, muy importante el monitoreo de esas condiciones, ¿no? El monitoreo de nuestras superficies, el monitoreo de nuestras instalaciones, el monitoreo de nuestros equipos, el control que tenemos que hacer periódico para poder determinar que estamos cumpliendo con esas especificaciones, y que no existe la posibilidad de que esos peligros pues se vayan a presentar en el producto. Para particularizar un poco en el tema del plan de inocuidad de alimentos, aquí les muestro los 12 pasos de HACCP, como ustedes los conocen, según la norma de Códex Alimentarios, que tiene desde 2003, que no se modifica, así como está, así ha sido. Muchas veces me dicen, oye Luis, tomé un curso de HACCP hace 5 años, ¿me sigue valiendo para SQF? Claro, si demuestras que te lo enseñaron conforme a los 12 pasos, las 5 tareas preliminares, los 7 principios, tu proceso HACCP sigue siendo exactamente igual, ¿no? Si validaste y verificaste tus peligros y tus controles operativos dentro de HACCP, los puntos críticos de control, pues tú sigues cumpliendo con lo que nos pide la norma de SQF. Entonces no hay necesidad de estar tomando cursos cada 2 o 3 años, ¿no? Ahora, si mañana
sale un nuevo peligro, pues entonces lo más probable es que tengas que revisar tu plan HACCP y entonces tengas que identificar cuáles pueden ser esos cambios que vas a tener que hacer en tu plan HACCP y probablemente tengas que documentarte y capacitarte en el desarrollo de esos nuevos peligros, ¿no? Ahora que está una política, sobre todo en alimentos procesados, que se llama peligros emergentes, en donde de repente, pues aquellas cosas que no estaban ahí, pues ahora de repente están, ¿no? Como pudieran ser los alérgenos, como pudieran ser algunas toxinas derivadas de animales, ¿no? Que pues en el pasado no eran relevantes. En esta lámina, sí. Tenemos por acá unas preguntas y además no sé por qué, pero como que no estaba viendo tu presentación, igual no estabas compartiendo pantalla, pero aprovechamos el momento. Si quieres, está bien, si vemos una pregunta de Artemisa que dice, si recibo producto importado, ejemplo pizza con queso y pepperoni, me imagino, y no cumplen con la NOM 51. Me imagino que se refiere al etiquetado, ¿verdad? ¿Qué dependencia tengo que recurrir para solicitar permiso para etiquetar? Bueno, primero, no deberías de comprar ningún producto importado sin haber identificado la naturaleza del proveedor, qué relación tiene ese proveedor con el producto que vas a comprar y la especificación del producto que vas a importar. Particularmente, ya lo mencioné, organolépticas, fisicoquímicas, microbiológicas, de etiquetado de información comercial y de presentación comercial, ¿no? Y en caso de ser necesario, de almacenamiento y distribución. Entonces, esas especificaciones son clave y eso sirve también para contestar la pregunta de Adrián respecto de qué aspectos se pueden evaluar de un proveedor. Pues precisamente eso, qué tanto se apega al cumplimiento de las especificaciones de entrega, tanto del bien como del servicio, con qué herramientas cuenta el proveedor para determinar que va a cumplir de antemano con esos elementos, ¿no? Y pues, si en algún momento dado, por ejemplo, Artemisa encuentra que el producto que le están entregando no cumple con la especificación que haya solicitado, pues es muy importante determinar el grado de incumplimiento para saber si solamente es un tema de carácter comercial o se puede convertir en un tema de salud pública. Y entonces tengas que involucrar y denunciar ante la Secretaría de Salud, que es quien revisaría este tema, ¿no? ¿Cuáles normas de la Secretaría del Trabajo? Nos pregunta Marlene. Uy, hay un montón, ¿no? Son como 35 normas, las de seguridad, las de higiene, las de administración y las de prevención, ahí están, ¿no? SQF también de composición físico-química, sí, William, así es. También revisamos que el pH, la temperatura, la humedad, el contenido de grasa, el contenido de hueso, todo aquello que está involucrado en las características del producto, ¿no? Si el producto pierde características organolépticas, pues cuidado, porque muchas veces en cárnicos una característica organoléptica puede ser indicador de un problema mayor, ¿no? Sobre todo de una contaminación o de un daño en el producto y eso puede implicar un mayor nivel de riesgo. ¿Qué pasa si maquilamos un producto y nuestro cliente tiene un HACCP diferente al nuestro? Que a fuerza quiere que tengan los mismos PCC. Mira, Adrián, no hay planes HACCP genéricos ni hay planes HACCP grupales. El plan HACCP es exclusivo por cada sitio, por cada planta y por cada proceso de producción. Entonces, tú tienes que regresar con tu cliente y decir y explicarle que según la norma Codex de HACCP, tú tienes que tener un plan HACCP que dé el nivel de seguridad que se requiere de acuerdo a los peligros que se presentan en tu instalación. Y tú no puedes imponer puntos críticos de control a priori o nada más por un criterio comercial, ¿no? En el control ambiental existen criterios límites de microorganismos en el ambiente, nos pregunta Jesús Alberto. No recuerdo, pero existen criterios de presencia y ausencia, y eso los vas a tener que trabajar con el laboratorio o la unidad de laboratorio que te haga los análisis de las muestras que vas a tomar en ambiente, ¿no? ¿Se minimizar la presentación? Sí, la corté. ¿Y con qué frecuencia se debe realizar el monitoreo ambiental? Pues depende de la naturaleza de tu negocio, pero en productos cárnicos se hace cuando menos una vez al mes. ¿Qué tipo de documentación se debe tener en un laboratorio de servicios? Tiene que estar acreditado por la entidad mexicana de acreditación o por alguna entidad de acreditación reconocida por el Foro Internacional de Acreditación. En el caso de carnes de importación que vienen de Estados Unidos, no declaran caducidad y se amparan únicamente con cartas de vida en aquel. ¿Se requiere alguna otra medida? Hay que revisar con Senacica cuáles son esos requerimientos. Muchas veces me ha tocado ver, Elizabeth, que algunas plantas compran productos de segunda clase por oportunidad de negocio y de repente pues se andan metiendo ahí en problemas, ¿no? Pero hay un requerimiento muy específico sanitario con el Senacica. Hay que revisar el módulo de requisitos
zoosanitarios para importación, y eso te lo vas a encontrar en la página de Senacica o en la BUSEM, la ventanilla única de trámites de importación-exportación, ¿no? Bueno, voy a continuar con la presentación, porque este tema de los controles preventivos de alimentos para algunos alimentos procesados, pues son importantes, ¿no? Esta tabla nos muestra cuáles son las diferencias entre un plan HACCP de códex alimentarios y un plan de controles preventivos, particularmente para aquellos alimentos que están regulados por FESMA. Por ejemplo, en los peligros, en el análisis de peligros, pues el plan de inocuidad de FESMA nos dice que debamos considerar peligros radiológicos o adulteración de alimentos motivada por cuestiones económicas, fraude, pues, alimentario. En la administración de controles preventivos, HACCP solamente se limita a los puntos críticos de control, mientras que FDA nos pide que hagamos otro tipo de controles. Nosotros le llamamos programas de buenas prácticas. En los límites críticos, pues siempre son importantes para cuando tenemos puntos críticos de control que administrar en un plan HACCP. FDA nos pide que también incluyamos parámetros máximos y mínimos de cumplimiento en los controles adicionales a los límites críticos. El monitoreo es igual que tanto en FESMA como en HACCP. Las acciones correctivas y preventivas son iguales, la verificación y validación es igual, el mantenimiento de registros es exactamente igual. Solamente que FESMA pide un plan de retiro de producto del mercado como parte del plan de inocuidad de alimentos, y en HACCP, según Códex Alimentarios, pues no hay un plan de retiro. Entonces, eso genera algunas diferencias. Para eso les puse esta tabla. Ustedes van a poder consultar ahora o más adelante en los videos. SQF se construyó exactamente para cumplir con los requerimientos de FESMA. Entonces, aunque no hay un reconocimiento directo como sí existe en Canadá, en donde el gobierno canadiense dijo, si tú traes una certificación SQF, cumples con toda nuestra normatividad sin mayor problema. Para el caso de Estados Unidos, lo que hicimos fue una comparación de requerimientos de FESMA con los requerimientos de SQF, ¿no? Entonces, por supuesto, también puse la columna de HACCP solamente para que vean las diferencias, porque sí, muchos de los requerimientos del plan de inocuidad de FESMA están basados en HACCP, pero ellos no lo quisieron hacer exactamente igual para no tener que aceptar los planes HACCP de los países signatarios de códex alimentarios, ¿no? Entonces, ahí el sistema SQF pues les permite lograr ese nivel de reconocimiento. Continuando con los elementos del sistema, pues vamos a ver que la verificación y validación son muy importantes para el tema de SQF. Tenemos que validar, tenemos que asegurarnos que lo que hicimos en nuestro sistema de inocuidad está logrando producir alimentos inocuos. Si dijimos que no iba a haber presencia de clenbuterol, pues que efectivamente el producto viene libre de clenbuterol porque estamos comprando de proveedores. Ahora hay un programa en Senacica que se llama Proveedores Confiables para el programa contra el clenbuterol, ¿no? También, si vamos a verificar, tenemos que tener un programa y un plan de verificación para saber que todas aquellas tareas que pusimos en nuestra administración del sistema de inocuidad se están cumpliendo, que se está llevando a cabo el mantenimiento, que se está llevando a cabo la limpieza, que se está llevando a cabo el control de plagas, que se está llevando a cabo la calibración de los equipos de medición. Y por supuesto, el tema de las medidas correctivas y preventivas, ¿no? SQF no quiere ver registros impecables donde ustedes nunca metieron la pata, nunca cometieron un error. Sabemos que son humanos y sabemos que se van a equivocar. Lo que queremos ver es que si se equivocaron, pues reconocieron el error e implementaron inmediatamente medidas correctivas y preventivas, tanto para controlar el problema en el momento que se presenta, como para erradicar el problema en el largo plazo. Y ahorita les voy a hablar de algunas herramientas de análisis causa-raíz, porque nos las preguntaron la vez pasada y quiero mostrarles esa información esta vez. Si vas a hacer muestreo, inspección y análisis de productos bajo un programa administrado por ti mismo, pues entonces ese muestreo tiene que tener ciertas características y condiciones, sobre todo que le den la representatividad estadística que nos piden los programas de muestreo. Recuerden sus clases de estadística básica. Si van a hacer inspección, es muy importante que utilicen técnicas de inspección. Hay muchas normas de técnicas de inspección, particularmente en el tema de cárnicos. Hay normas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hay normas del Departamento de la Dirección de Salud Animal. ANETIF también tiene algunos materiales y hacen capacitaciones respecto de técnicas de inspección de productos cárnicos. Y en el caso de análisis de productos, bueno, pues entender que los laboratorios que nos ayudan a hacer los análisis de productos, los análisis de residuos, los análisis de contenido, los análisis de bromatológicos, pues es muy importante que también cuenten con una validación, con una
con un reconocimiento, y este reconocimiento en el caso de los laboratorios de prueba se logra a través de la acreditación ante las entidades de acreditación, como pudiera ser la EMA en el caso de México, ¿no? Ahora con la ley de infraestructura, de modernización de la infraestructura de la calidad, vamos a tener acceso a más entidades de acreditación. El tema de las inspecciones de planta es muy importante, aquella inspección preoperatoria, la inspección de final de turno, la inspección de cambio de turno son muy importantes. ¿Para qué? Pues para que cuando empecemos las operaciones, pues siempre lo hagamos en las condiciones adecuadas. Y las auditorías internas, pues son herramientas de medición de la eficiencia de nuestro sistema SQF. Muchas veces me preguntan, ¿cuántas auditorías tenemos que hacer al año? Yo les digo, todas las que puedas, todas las que puedas. Si las puedes hacer mensuales, qué bueno. Si las puedes hacer quincenales, qué bueno. Si tú integras un buen equipo de auditores internos, créeme que una auditoría de planta, una auditoría interna de tu propia planta te va a llevar 2 o 3 horas. Es lo más que te vas a tardar en una auditoría de áreas, ¿no? Si lo haces por segmentos, si lo haces por líneas, si lo haces por proceso, la verdad es que no te va a llevar mucho tiempo. Ustedes mismos, quienes han tenido la oportunidad de recibir una auditoría SQF, se darán cuenta que el auditor no se pasa más de 2 días en los sitios de producción, a menos que sean plantas enormes, ¿no? A menos que sean plantas muy, muy grandes o procesos muy complejos. Los auditores no pasan mucho tiempo en el sitio de proceso. Entonces, no es una talacha que quite tiempo, no es otra vez ahí viene el auditor interno y ya nos va a regañar. El auditor interno solamente va a medir si lo que estás haciendo está conforme a lo que tú dijiste que ibas a hacer en tu plan de inocuidad, ¿no? Y va a servir como una herramienta de verificación y validación de que se están logrando los objetivos de la empresa. Entonces, para mí, el auditor interno debe reportarse directamente con el gerente de planta, con el dueño, con el patrón, con el consejo de administración para mostrarle los sistemas. Y para mí, en el futuro, el encargado del sistema de calidad debe desaparecer, el encargado de inocuidad debe desaparecer del sitio de producción. ¿Por qué? Porque el encargado de producción es el que debe ser el responsable de producir alimentos inocuos y de calidad. Y el auditor interno le va a ayudar al encargado de producción a lograr ese objetivo, ¿no? Entonces estamos pagando un precio de tener un encargado de calidad que, pues desafortunadamente lo tenemos que tener ahí porque el de producción, pues como dicen muchos jefes, gerentes de planta, ¿no? A mí nomás me pagan por producir kilos, si salen buenos o malos es bronca del de calidad. Entonces, esa mala interpretación de los requerimientos de inocuidad y calidad, pues es lo que nos lleva a tener esquemas de duplicidad de funciones, ¿no? En los últimos 15 minutos de la presentación les voy a hablar ya de los últimos elementos del sistema. Esto es exactamente igual que como ustedes lo han escuchado en diferentes foros, en diferentes cursos. Todos los productos tienen que estar identificados, todas las materias primas tienen que tener una identificación, todo el producto terminado tiene que tener una identificación. Y esa identificación tiene que poder ser rastreable, poder ser trazable, poder darle seguimiento en toda la cadena de proceso, inclusive si reprocesamos un producto, ¿no? Entonces, ese seguimiento nosotros lo conocemos en México como rastreabilidad, esa es la palabra oficial según las normas mexicanas. Entonces, es igual que lo que ustedes han escuchado. Una etapa antes, el proveedor inmediato, una etapa después, la persona a la que le entregué la propiedad comercial del producto, ¿no? Y, por supuesto, los protocolos de retiro y retirada del producto, en donde el retiro lo voy a hacer porque alguien me lo está pidiendo, puede ser la autoridad, y la retirada del producto es porque yo tengo la voluntad de hacerlo porque me di cuenta que cometí un error y le tengo que hablar a mi cliente para decirle, oye, devuélveme el embarque que te mandé ayer porque no era para ti, ¿no? O porque no iba con la especificación correcta, o porque nos equivocamos. Obviamente, pues aquí entra el protocolo de pruebas de SQF, en donde tienen que hacer ustedes simulacros de rastreabilidad, simulacros de retiros, simulacros de recuperación del producto en el mercado, pues para poder saber que tienen la habilidad de reaccionar de una manera adecuada y poder contener un problema. El tema de defensa alimentaria, ¿cómo nos protegemos de actos de sabotaje? ¿Cómo nos protegemos de actos de contaminación intencional de alguien que quiera dañar nuestra empresa, que quiera dañar a mis clientes, que quiera dañar a mis trabajadores, que quiera dañar a la imagen de mi producto, ¿no? Eso es importantísimo porque, pues hoy, gracias a las tecnologías nos hemos dado cuenta, pues que empleados descontentos pueden echarle sustancias químicas a los productos, que nuestra competencia desleal puede tratar de meterse a nuestra planta para causarnos algún daño, que inclusive va a haber competidores en el mercado que siempre van a buscar sacarnos de la jugada. Entonces, realmente este mecanismo de defensa alimentaria, a mí no me gusta mucho el concepto de defensa de alimentos, yo digo más bien defensa de instalaciones, ¿no? ¿Cómo protejo mis instalaciones para que mis empleados, mi proceso y mis productos estén siempre bien seguros, que no haya intrusos por ahí metiendo en las narices donde no deben, ¿no? Y el tema de fraude alimentario. Aquella carne que no es carne, aquel pollo orgánico que no es orgánico, aquel
producto certificado que no está certificado, aquel rastro, perdón, sí, rastro que pues me dijeron que cumplía con la certificación y no la cumple. Todo el tema de cuando los proveedores, cuando nuestros prestadores de servicios pues tratan de abusar de nuestra confianza, tratan de abusar de nuestra eh, pues, debilidad que tenemos de identificar estas oportunidades de fraude. Y también este programa de fraude alimentario lo implementamos para asegurarle a nuestro cliente que nunca le vamos a hacer fraude, ¿no? Porque pues también de repente nos damos cuenta que andamos bajitos en proteína, andamos bajitos en grasa, andamos bajitos en azúcar o altitos en sal y todo eso, y pues nos damos chance y decimos, bueno, pues le voy a meter ahí un cambio para que el cliente no se dé cuenta, ¿no? Entonces es muy importante entender que en el tema de fraude alimentario, pues no solamente vamos a proteger la integridad de nuestra marca y de nuestro proceso, sino que además nos vamos a proteger del daño económico y financiero que nos puede ocasionar un tema de fraude alimentario, ¿no? En el tema de los alérgenos, pues es muy sencillo. Todos los alérgenos tienen que estar controlados, identificados y declarados. ¿Por qué? Porque un alérgeno deja de ser peligroso cuando tú lo pones en la etiqueta, ¿no? Entonces el problema es cuando pues tú sabes que lleva un alérgeno y no lo quieres poner en la etiqueta, o peor, no sabes que lleva un alérgeno y no lo pones en la etiqueta. Entonces es muy importante que el tema de los alérgenos estén bien documentados y esté el programa de control e identificación de alérgenos muy definido. También las mascotas se enferman por presencia de alérgenos en su comida. Está bien causarle chorrillo a 2, 3 gentes, pero no te metas con las mascotas porque ahí sí te van a agarrar a palos, ¿no? Y en algunos animales, pues también existen productos alérgenos que es importante que nosotros podamos controlar. Y finalmente el tema de capacitación. El tema de capacitación que pues es fundamental. En el pasado SQF lo tenía como parte de los programas de prerequisitos. Ustedes los van a ver en otros esquemas como parte de los programas de buenas prácticas. Para SQF es tan importante la capacitación que la subió de nivel y la formó uno más de los elementos del sistema, ¿no? Entonces, para nosotros la capacitación es importantísima. El programa de capacitación es obligatorio. Tiene que haber un programa que nos diga qué, quién, cuándo, dónde y por qué se va a capacitar en las diferentes materias, y los diferentes requerimientos de capacitación son para que podamos administrar ese programa de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, si vamos a dar cursos, ¿qué tipo de cursos vamos a dar? Si vamos a utilizar materiales, ¿qué materiales vamos a tener? ¿Quién y por qué se deben capacitar en HACCP? Muchas veces no tienes que capacitar a todo el personal sobre el tema de HACCP, ¿no? Los operadores de línea de producción probablemente ni siquiera te van a entender cuando les hables de este tema. Pero los operadores de los puntos críticos de control, ellos sí tienen la obligación de conocer HACCP y tienen la obligación de entender por qué el trabajo del punto crítico de control es importante. El tema del lenguaje es relevante, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para que esa capacitación se entienda? ¿Cómo le vas a hacer para que esa capacitación se transmita entre las personas? Los adultos aprendemos de manera diferente que de los niños. Los adultos, pues algunos adultos no tenemos la posibilidad ni siquiera de leer y escribir. Eso me ha tocado en muchas plantas de proceso. Tenemos inclusive diferentes niveles de desarrollo académico, entonces el lenguaje de esa capacitación tiene que ser acorde a las características y necesidades de la población de trabajadores que tengo en mi centro de producción. Ese perfeccionamiento de la tarea, ok, ya sabes cómo limpiar, ahora te voy a enseñar cómo limpiar mejor, cómo lo vas a hacer en menos tiempo, cómo lo vas a hacer con menos insumos, para que haya menos desperdicio y menos te tardes en llevar a cabo esa tarea, porque mientras no termines la limpieza y desinfección, pues yo no puedo empezar mi operación. Entonces, muchas veces se tiene que perfeccionar ese conocimiento para que nuestro proceso sea más eficiente. Y los registros, ¿no? ¿Quién se capacitó en qué? ¿Cómo demostramos que la persona aprendió? ¿Cómo demostramos que la persona sabe? Después aquí una laminita que creo que les va a ayudar a darse una idea de cuáles son las no conformidades más frecuentes que encontramos en las plantas que se certifican en SQF. Las no conformidades menores son aquellas que no ocasionan un problema de inocuidad de manera inmediata, pero son un incumplimiento de los requerimientos del código. Las no conformidades mayores son aquellas que de prevalecer pueden llegar a generar una contaminación del producto, ¿no? No le pongo las no conformidades críticas porque las críticas causan una falla automática de la auditoría, entonces cuando tienes una no conformidad crítica, pues no hay un certificado SQF, ¿no? Pero en el caso de las no conformidades menores, pues por ejemplo nos vamos a dar cuenta que las empresas que certifican SQF el año pasado, pues tuvieron muchos problemas en demostrar sus protocolos de validación y eficacia de todas las medidas de prevención de peligros en sus programas de inocuidad, en controlar las plagas, en identificarla y monitorear la actividad de plagas dentro de las plantas y las instalaciones físicas. Vamos a hablar mañana del programa de control de plagas. El monitoreo ambiental fue deficiente, fue limitado, no fue completo.
El programa de auditoría interna también, nada más hicieron como que auditaron, pero no hicieron nada en realidad, no tomaron acciones correctivas, no cerraron las auditorías. Siguen teniendo problemas con el plan HACCP, eso es importantísimo, ¿no? Hay que entender bien esa metodología de los 5 tareas preliminares y los 7 principios. El entendimiento de los límites críticos, que no son rangos, son valores de referencia que nos permiten determinar si el producto es aceptable o se tiene que rechazar. El diseño de un plan de fraude alimentario también, pues porque no tenemos la familiaridad con el tema. El plan de monitoreo ambiental, es decir, qué vamos a monitorear y por qué lo vamos a hacer así. Si voy a revisar sistemas de refrigeración, por ejemplo, ¿qué tengo que buscar? ¿Listeria o salmonela? ¿Tengo que buscar Staphylococcus aureus o Escherichia coli? Si vamos a hacer limpieza y saneamiento, pues cómo lo vamos a hacer, y el programa de mantenimiento, que siempre se quedan las cosas sin arreglar, ¿no? Y en el caso de las no conformidades mayores, fíjense, curiosamente tiene que ver con el equipo, los utensilios y la ropa de protección del personal, que también mañana la vamos a revisar. Otra vez el programa de control de plagas, otra vez el programa de control de materia extraña, que siempre dejamos tornillos y cositas sueltas en las plantas. El tema de cómo aseguramos que nuestros proveedores no nos están defraudando en la entrega de las materias primas. Otra vez el plan HACCP, un PCC que se les fue de control, un PCC que no está bien administrado o quizás no está bien monitoreado. El tema del fraude alimentario, que no lo hicieron. El plan de monitoreo ambiental, que tampoco lo completaron. Los registros de proceso de reprocesos, cuando estos se presentan, y aquellas actividades de control de los alimentos de alto riesgo. Particularmente este criterio de alto riesgo es muy aplicable en la industria cárnica, ¿no? ¿Qué herramientas de apoyo podemos encontrar? Y ya voy a terminar para pasar a las preguntas, ¿no? Pues realmente SQF está muy enfocado al tema de inocuidad y calidad, pero también es importante entender que tenemos otros objetivos, particularmente hacer que las empresas sean más rentables, sean más productivas. Y para esto utilizamos una metodología que se llama SMART, el establecimiento de objetivos de inocuidad y calidad en base a un criterio específico, un criterio medible, un criterio alcanzable, un criterio realista y en plazos específicos, ¿no? Por ejemplo, si quiero reducir las quejas de clientes por materia extraña en mi producto en un 10%, pues tengo que tener la capacidad de poder medir esas quejas de clientes por retiros por presencia de materia extraña, ¿no? Y tengo que lograr una meta alcanzable. Voy a reducir un 10%. Si le pongo que voy a reducir un 100%, a lo mejor no lo logro, ¿no? Entonces, quiero irme a algo alcanzable. Si lo supero, qué bueno. Realista, tengo que tomar una medida que me pueda dar un proceso que yo pueda controlar. Si voy a poner una medida que requiere una tecnología o de una inversión o de tener una persona que no tengo, pues ya no soy realista. Y entonces voy a poner indicadores por trimestre, ¿no? El primer trimestre quiero una reducción del 2%, el segundo trimestre quiero una reducción del 2%, y así hasta lograr el objetivo de reducir las quejas por materia extraña hasta el 10%, ¿no? También utilizamos el proceso CAPA, que es el proceso de acciones correctivas y preventivas, en donde ante una falla siempre identificamos el problema, evaluamos y revisamos el problema, investigamos el problema para saber qué fue lo que lo causó, y hacemos el análisis causa-raíz. ¿Para qué? Para determinar un plan de acción específico que nos diga qué voy a hacer en el corto plazo y qué tengo que implementar en el largo plazo para poder erradicar el problema. Y después revisar, es decir, verificar que todo lo que dijimos que se iba a corregir se corrigió y que todo lo que se iba a cambiar se cambió. ¿Para qué? Para que no volvamos a tener otra vez el problema, ¿no? Y aquí hay varias metodologías para ese análisis causa-raíz, ¿no? Está el proceso de los 5 pasos, en donde pues tenemos que definir la no conformidad, recolectar los datos que nos pueda dar ese análisis de la no conformidad, hacer las entrevistas del personal, revisar datos, graficar resultados, hacer la identificación de la causa raíz más probable para poder diseñar las acciones preventivas propuestas y después revisar que la gente esté llevando a cabo esos cambios, esos controles, ¿no? Los diagramas de Pareto son un ejemplo cuando tenemos problemas de rangos muy amplios, como pudieran ser problemas organolépticos, problemas de contenido, de neto en los envases, problemas de materia extraña, que son los más comunes, ¿no? Cuando tenemos un problema muy específico, muy, ¿cómo se podría decir? Único, el método de los 5 porqués nos permite también trabajar de una manera estructurada para poder encontrar por qué nuestros productos, nuestro pastel de carne, nuestros jamones, nuestros embutidos de conejo, están teniendo retiros por presencia de alambres metálicos, ¿no? ¿De dónde están saliendo esos alambres? ¿Por qué terminan en el producto? ¿Cómo es que yo no los encontré? La lluvia de ideas, que es una aportación de todos los escenarios posibles, una aportación de todas las causas posibles para tratar de reducir un grupo de causas en función de la naturaleza del proceso y del problema que se presentó en el proceso, ¿no? Esa es otra metodología. El tema de Ishikawa, la espina de pescado,
donde pues ponemos para un problema y una causa en particular todos aquellos elementos del equipo que pudieron estar involucrados, el método de producción, el personal que estuvo involucrado, los insumos, nuestro entorno, nuestra planta, nuestro centro de trabajo y los métodos de inspección y medición que pudieron haber estado involucrados en no haber identificado el problema, ¿no? Y por supuesto, estos indicadores claves de rendimiento o de productividad, los KPIs, que pues son los instrumentos medibles en donde nosotros vamos a saber si estamos logrando ese control, si estamos logrando esa administración, si el negocio está creciendo y está siendo rentable. Esto es importantísimo, ¿no? Y entonces yo les ofrezco aquí una lista muy rápida de cuáles son los elementos del sistema SQF que se pueden convertir en KPIs, en indicadores clave de desempeño, en indicadores claves de productividad, en indicadores claves de eficiencia. ¿Por qué? Pues porque la gestión de quejas es un parámetro, un termómetro de lo que hacemos bien y mal. La gestión de crisis nos permite enfrentarnos a escenarios irreales. Por ejemplo, las empresas que estaban certificadas en SQF, pues ya tenían medido qué podía pasar en caso de una emergencia sanitaria, quizá no del tamaño de la que tenemos con el COVID-19, pero sí con ese enfoque. ¿Qué pasa si nuestras materias primas y materiales de empaque están fallando, si nuestros proveedores no cumplen sus acuerdos, si las especificaciones de producto terminado no demuestran que estamos cumpliendo con el proceso, si nuestro plan HACCP falla o no funciona? Es decir, todos y cada uno de estos elementos tienen un impacto directo en el costo de producción, un impacto directo en la viabilidad de la venta, un impacto directo en el mantenimiento de las operaciones de la empresa. Entonces, véanlos de esta forma porque es una manera muy bonita de entender que el sistema SQF está ahí también para hacerte ganar dinero. Y eso pocos esquemas, prácticamente ningún otro esquema aparte del sistema SQF lo logra. Para todos los que preguntaron si van a estar disponibles las presentaciones y la grabación, ahí está la lámina donde ustedes van a poder revisar estos videos de los cursos anteriores y por supuesto que esta grabación también van a estar en el canal de YouTube de ABQ Consultoría Integral. Simplemente métanse a YouTube, pónganle ABQ Consultoría Integral y los va a llevar directamente al canal. Y cuando le den playlist o lista de reproducción, ahí van a encontrar los videos ordenados por tema. Mañana vamos a revisar las buenas prácticas aplicables a este proceso de producción de cárnicos, este proceso de producción de productos de origen animal. Y les dejo mis datos de contacto. SQF está creciendo, ya tenemos representantes por todos lados. Yo sigo trabajando en México y Centroamérica, lcruz@sqfi.com. Y muchas gracias, dejándoles ahí una copia un link de la página de internet de SQF, que se convierte en una herramienta de información primaria y que vamos a revisar el próximo jueves. Dejo de compartir y vamos a ver las preguntas. Sí, tenemos preguntas ahorita. Si la localizas la última, Luis, déjame compartir pantalla para poner también los datos de contacto por acá. Dice Laura Beatriz, el proveedor debe tener una constancia de HACCP, pues solo puede tener el sistema aunque no tenga constancia. Trucha, Laura Beatriz, es muy importante que sepas que los papeles no son garantía de nada, ¿no? Hay gente que se dedica profesionalmente a producir certificados de cosas que no existen, certificaciones que no se tienen o constancias de cosas que no les constan. Entonces, tú no puedes confiar solamente en un papel. Laura, yo te invitaría a que adoptes el principio de confía, pero verifica, ¿no? Okay, si tienes tu constancia de HACCP, pues mándame tu hoja maestra de HACCP nomás para saber cómo está estructurado tu plan. En ese momento te vas a dar cuenta si el plan HACCP existe o no existe, o si está bien hecho o no está bien hecho, ¿no? Un ejemplo de protección contra fraude. Mira, Adrián, imagínate que tú vas a hacer un embutido de carne orgánica o vas a vender carne de pollo free range, criado de manera libre, ¿no? Y que terminan vendiéndote pollo del mercado y que ese embutido pues no, de orgánico no tiene nada porque tiene altos residuos de antibióticos, ¿no? Entonces, el problema es que ese producto orgánico, selecto, free range, pues tiene un costo de 10 pesos por kilo y el que te van a vender, pues en realidad vale 1 peso por kilo, ¿no? Entonces ahí te están cometiendo un fraude. ¿Cuál es la implicación con el tema de inocuidad? Pues que los antibióticos pueden ser peligrosos para la salud del consumidor. Que esos antibióticos que sí se utilizaron en esa producción en donde no debieron haberse utilizado, pues son peligros para la salud del consumidor, ¿no? Elizabeth, ¿qué metodología recomiendas para evaluación de plan de defensa y fraude?
En el curso SQF les enseñamos una metodología, en el plan de defensa se llama análisis de vulnerabilidad y en el caso de fraude se llama análisis de potencial de fraude. La única diferencia entre ambos criterios es que en el fraude alimentario metemos el elemento económico. ¿Cuánto dinero se ganaría el proveedor en caso de que te cometa fraude? Si el dinero que se va a ganar es muy poco, entonces a lo mejor el potencial de fraude es muy pequeño. Pero si el diferencial es muy grande, trucha, porque casi es un hecho que te va a cometer o te va a intentar cometer fraude, ¿no? Hay un PAS 96, nos dice Julio Daniel, sí, son los programas de prerequisitos de las normas ISO, si no mal recuerdo. Por supuesto, hay muchas metodologías para ello, inclusive hay videos educativos acerca de estos programas. Bibliografía para identificar alérgenos. Ay, Adrián, mándame un correo a lcruz@sqfi.com y con todo gusto te las mando. Son un montón, ¿no? Casi ponle alérgenos PDF y te salen una lista como de 14 libros. Julio Daniel, PAS 96 lo puedes cargar del British Standard Institute. Adelante, muchas gracias. ¿A qué se refiere el 295? No me acuerdo. A ver, déjame revisar qué es el 295. No me sé el código SQF de memoria. Tengo 15 años trabajando con SQF y no me lo sé de memoria, ¿no? Y luego me admiran esos consultores que son expertos en 14 normas de certificación, ¿no? Y tienen 5 años de haber salido de la escuela, ¿no? 295 es el lenguaje de capacitación. Es cómo le vas a comunicar a los empleados en una forma que te entiendan lo que le estás explicando, ¿no? Si te pones a hablar ahí de parámetros físico-químicos, más vale que sepas que los empleados te van a entender los parámetros físico-químicos, ¿no? La lectura del pH, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se hace con un potenciómetro, la gente le dice pHímetro. Si tú les estás dando un curso de potenciómetros y nunca le explicaste qué era el pHímetro que van a usar todo el día, nunca te van a entender de qué se trata. Rosy, en cuanto a fraude, ¿requiere un procedimiento de documentación? Sí, por supuesto, porque si no, pues ¿cómo vas a determinar que ese potencial de fraude pues lo vas a administrar de alguna manera, ¿no? Ahora, te vas a apoyar mucho en tus protocolos de inspección, de recepción de materias primas o el protocolo de liberación de producto terminado. Entonces, si en tanto tengas documentado los programas de prerequisitos o de buenas prácticas, y eso lo vamos a ver mañana, pues ya no vas a necesitar tantos procedimientos, sino simplemente los vas a referenciar, ¿no? Y muchas gracias a Marlene Guadalupe por sus comentarios. Oye, Luis, y muchísimas gracias a ti también porque este análisis que nos hiciste de las no conformidades menores y mayores, pues es una gran herramienta para los que implementan sistemas. Entiendo que por un lado los desanimaste a todos los responsables de inocuidad diciéndoles que a la larga probablemente su posición sea absorbida por los de producción, pero por el otro lado les das herramientas muy útiles. El tema de las herramientas para el análisis de problemas, buenísimas las que les expusiste, no se profundizaron, eso es tema de cursos específicos, pero te agradecemos muchísimo la apertura para proporcionar ese tipo de materiales que son como extras, ¿no? Del evento. Entonces, creo que las preguntas se acababan ahí ya, si no me equivoco. Entonces, agradecer tu participación, decirles a todos que nos estamos viendo por acá mañana, a nombre de la médico María José Martínez de la Dirección de Ganadería, les dejo ahí su correo por el tema de que esto es un enfoque muy pues de un área que está fuera del alcance de Guanajuato, zona premium, les comentaba al inicio, pertenezco a la Dirección de Sanidad Vegetal, el titular es el doctor Fernando Tamayo Mejía, aquí en el grupo se encuentran mis compañeras Ángeles y Minerva, pero somos un equipo ahí para atenderles, también decirles que los seguimos invitando a que nos acompañen a las sesiones informativas que damos los viernes, para cómo se inscriban al programa Guanajuato Zona Premium, para que me manden por favor un correo. Estuvo mucho tiempo puesto ahí tu correo, Luis, mi correo, el correo de la médico María José. Entonces, bueno, para invitarlos a todos, también comentarles que anteriormente les había dicho que iba a haber una semana de la cultura laboral, se los he venido diciendo en los últimos cursos, tuvimos un cambio de fecha, pero ya está disponible para que se registren con todo el tema que también incluso algo mencionó Luis el día de hoy de todas las implicaciones que hay sobre todo en la parte laboral por el TME, que los que exportan y los que no, bueno, finalmente hay una reforma laboral que nos afecta como sector primario y invitarlos a que nos acompañen en este evento. Más detalles se los están en nuestras redes sociales, ahí les pido que consulten, es difícil abordar tanta información. También decirles que la Dirección de Sanidad Vegetal también ofrecemos
una certificación para aplicadores de plaguicidas en la producción primaria. Vamos a tener el jueves y el viernes su primera edición en línea. También hay inscripciones abiertas. En redes sociales se encuentran más información sobre esto. Entonces, por mi parte, Luis, sería todo. No sé si tengas algún otro comentario, si no, pues agradecerles a todos y decirles que nos vemos el día de mañana, ¿no? Sí, muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus preguntas. Por favor, participen, solamente de esa manera los demás podemos aprender, los demás podemos, pues de alguna manera, identificar aquellos temas que necesitamos fortalecer. Y muchos de mis comentarios, pues tienen la idea de que ustedes se planteen retos, ¿no? De cómo hacer las cosas de manera diferente, de cómo hacer las cosas de manera práctica, sencilla, no complicar las cosas. El tema de inocuidad y calidad de alimentos realmente es sencillo, pero pues sí se requiere de una formación y una preparación. Y no crean que la traigo contra los encargados de inocuidad ni de calidad, pero es una consecuencia de lo mismo, ¿no? Si el encargado de producción no está alineado con esos requerimientos, pues entonces vas a necesitar un policía que lo esté vigilando, ¿no? Y si el de inocuidad tampoco se compromete con esos requerimientos, vas a tener otro policía, que es el auditor, que lo va a estar vigilando. Entonces, no podemos caer en esos esquemas de duplicidad de funciones, burocráticos, ¿no? En donde ya no vemos al auditor como un amigo, sino como pues el que nos va a poner en riesgo nuestra chamba cada que nos haga la revisión. Entonces, ya tendremos oportunidad de platicarlo el día de mañana más a fondo, si es posible, pero créanme que es con esa intención, que entendamos que los encargados de calidad en realidad deben ser auditores de calidad. Y a eso le van a agregar mucho valor al trabajo que están haciendo en sus centros pues donde prestan sus servicios, donde colaboran. Así que pues sin más, yo me despido. Muchas gracias, Tamara, por todas sus atenciones como siempre y nos vemos mañana. Hasta mañana a todos. Buena tarde.